para que se casen, eh, se ve que todo la acción, porque no me esto. Yo sé que usted se puede quedar en casa y Dios está ahí, claro, pero Dios nos llama a congregarnos y Él sabe por qué. A mí no me pregunte, pero Él dice y obedecemos a lo que Él dice, ¿verdad? Así que les voy a pedir de que busquen en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Hemos estado hablando sobre el tema conociendo a Jesús y vamos a hablar en esta mañana el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver por qué Jesús entra en escena y por qué era necesario que apareciera, ¿verdad? Dice así en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así es que pueden sentarse y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor. Me presento delante de ti. Reconozco mi dependencia de ti, Señor. Y pon tu gracia sobre nuestras vidas, sobre cada uno de los que van a escuchar, Señor. Que esta palabra pueda hacer lo que tú quieras que haga en cada corazón, Señor. Y que es la única que nos puede llevar a donde tú quieres, porque tú eres la palabra, Señor. Así es que Juan el Bautista, estamos hablando del Evangelio, el Evangelio narra esta historia, pero estamos hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vio a Jesús y cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese término para nosotros puede ser un poco confuso, pero a la gente que Juan le está diciendo esas palabras no era nada extraño para ellos, era familiar, era algo que ellos manejaban muy bien. ¿Por qué? Porque eso lo llevaba a un estilo de vida sacrificial que ellos tenían y cuando ellos oyen, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para ellos se le abrieron los ojos de este grande. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy bien de lo que estaba hablando Juan y para ellos no les podía caber en su cabeza que eso podía ser cierto. Entonces, porque cuando hablamos del pecado, el pecado tuvo un principio y muchas veces la gente no entiende, y es necesario que se lo digamos, que todos somos pecadores. No hay ni uno solo que no sea pecador. Entonces el pecado entró a la humanidad y de la forma que entró, contaminó a toda la humanidad. Y esto está en el libro de Génesis, capítulo 3, y lo voy a llevar allá, a Génesis, capítulo 3, versículo 6, y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de este pecado. Y vamos a dar cuenta por qué era necesario que apareciera alguien que quitara el pecado. Y dice así, Génesis capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer
que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Si nosotros vamos unos versículos atrás, Dios le dio un mandamiento a ellos, a Adán, y le dijo: de este árbol que está aquí no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero usted podrá decir: pero ¿cómo si ellos comieron y no murieron? El primer, se me escapa la palabra, pero la primera consecuencia del pecado fue la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es una separación del hombre con Dios. Se rompió la comunicación. Porque ellos hablaban directamente con Dios. Pero cuando ellos pecan, se rompe la relación con Dios. Entonces, una de las primeras consecuencias del pecado es la muerte espiritual. El hombre se separa de Dios y cuando lo mira, se esconde. Y trataron ellos de vestirse, porque dice que cuando ellos comieron se vieron desnudos y buscaron hojas y empezaron a vestirse ellos mismos. O sea, eso no ha cambiado. El hombre sigue queriendo vestirse él mismo. Pero cuando se vieron delante de Dios, se dieron cuenta que seguían desnudos. O sea, las hojas que ellos se pusieron no podían tapar el pecado que ellos tenían. La separación era inminente. Ahí es donde aparece la primera profecía del cordero que iba a ser inmolado. Y dice: y de la simiente de la mujer, y pondré enemistad, le dice, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Dios está hablando de miles y miles de años atrás, una promesa, y aquí Juan está hablando de la promesa cumplida. Cuando él vio a Jesucristo, dijo aquí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué fiel es la palabra de Dios y por qué es que nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. No importa lo que diga la gente, no importa, pero es necesario que nosotros vayamos a la Biblia porque nos van a engañar. Pero si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la Biblia es exacta, aunque la gente le busque, porque va a haber gente que le busque. Por ejemplo, aquí Juan el Bautista dice: yo no le conocía a él. Y usted dice: pero si eran familiares. María fue a la casa de la mamá de Juan y eran casi de la misma edad, eran 6 meses. Y usted dice: pero ¿cómo es que no se conocían? Juan dice: pero yo no lo conocía. Lo que Juan está diciendo, que no lo conocía como se le presentó como Dios. Es por eso que dice: el que me dijo a mí, sobre quien veas el Espíritu Santo venir sobre él, ese es mi hijo amado. Dice Juan: yo no lo conocía así, yo lo conocía como mi primo, como hombre, pero aquí yo lo estoy conociendo como Dios. Por eso cuando usted lee los primeros capítulos de Juan, usted va a ver que dice: y el Verbo se hizo carne. Era Dios. Dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La palabra es Dios mismo. Entonces aquí dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado entró y empezó a hacer estragos. Primero fue
la muerte espiritual. La segunda consecuencia fue la muerte física. Nadie más que ellos experimentaron por primera vez lo que es un ser querido que se le fuera. Caín mató a Abel. Esa es la muerte física, la separación del cuerpo y el alma. Y la tercera consecuencia es la muerte eterna. Lea Apocalipsis, capítulo 20, y usted va a ver que dice que los que no fueron encontrados en el libro del Cordero fueron lanzados al lago del fuego. Y esta es la muerte segunda. O sea que el pecado entró y vino a hacer estragos. Y el pecado sigue haciendo estragos. Era necesario que apareciera el Cordero. Por eso cuando nosotros oímos que Juan está hablando, nos damos cuenta de que Jesús aparece en escena y aparece como Dios 100% y como hombre 100%. Porque era necesario que el sacrificio que se presentara delante de Dios, dice que tenía que ser perfecto, sin mancha, pero tenía que ser de la misma especie. Tenía que ser humano. Cuando aquí habla del Cordero, Dios empieza a revelársele al pueblo gradualmente, y una de esas maneras es cuando Dios establece lo que para los judíos era muy importante, la fiesta de la Pascua. ¿Y qué significa Pascua? Pascua significa pasar por alto. Pasar por alto. Dios pasó por alto el día que llegó a visitar a Egipto. Y vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12 y versículo 1. Porque usted va a ver cómo la Biblia se amarra. O sea, cómo Dios empieza desde Génesis revelándose. Vemos en el libro de Éxodo cómo Dios sigue revelándosele al pueblo. Y por eso dice, y después de haberle hablado de muchas maneras, hoy nos habla a través de su Hijo. Pero aquí vamos a ver Éxodo capítulo 12, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. El pueblo de Israel llegó a Egipto a través de una hambruna que se dio en ese tiempo. Cuando el pueblo de Israel llega buscando comida, ahí ya había un muchacho llamado José que había llegado, que Dios lo llevó por un proceso y estaba ahí en Egipto como el segundo al mando
de Egipto. Pero en la hambruna, el pueblo de Israel llega a Egipto y José se da a conocer a sus hermanos y la nación empieza a crecer en Egipto. Se levantó un faraón que no conocía la descendencia o que no conocía a José y empezó a ver que los israelitas empezaron a crecer en gran número y empezó a tener miedo. Y ahí empieza donde este faraón empieza y empieza la esclavitud, donde el pueblo de Israel empezó como esclavo. Pasados 430 años, Dios decide visitar a este pueblo en esclavitud. ¿Por qué? Porque oyó el clamor y Dios levantó a Moisés para ir a libertar al pueblo. Cuando él llega, Faraón se opone y Dios se levanta contra todos los dioses que Egipto tenía. Las 10 plagas que Dios levantó era precisamente Dios mostrando su poder sobre los dioses que Egipto tenía, cada uno. Pero en la última, porque el Faraón endureció su corazón, y en la última plaga, el Señor les dice qué es lo que van a hacer. Y aquí es donde aparece que el Señor dice, la última plaga que yo voy a tirar sobre Egipto va a ser que todo primogénito, sea de animal o de esclavo o de todo el que esté viviendo, va a morir. Excepto, y dice él, aquel que tome un cordero, y ahí se va el pueblo de Israel, y que lo sacrifique y que ponga la sangre en los postes. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte va a llegar y donde mire la sangre, él va a pasar por alto. Por eso, cuando se habla de la Pascua, se habla de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y aquí lo que él le dice es que es muy interesante. ¿Por qué? Porque está hablando de un sacrificio. Cuando Adán pecó, Dios hizo el primer sacrificio. Ellos estaban desnudos y mató un animal para vestirlos. Ahí usted mira el primer sacrificio. Dios trajo un sustituto. Ellos estaban desnudos, lo vistió. Hubo alguien que murió para vestirlos. Aquí aparece de nuevo y les da indicaciones y les dice, se escogerán un cordero el día 10 y lo inmolarán o lo sacrificarán el día 14. Es interesante, ¿por qué? Porque del 10 al 14 hay 4 días. ¿Qué Dios quería? ¿Por qué Dios les da indicaciones? Dios quiere que el cordero que ellos lleven lo hagan parte de la familia. Y empezaron ellos a convivir con el cordero. El cordero no sabía lo que le esperaba. La familia sabía. ¿Por qué? Porque era un mandato de Dios. Y el cordero estaba ahí con la familia y empezaba. Imagínese a alguien que tiene una mascota. Usted se da cuenta que aquí las mascotas la gente las quiere, no solo aquí, en todo lugar. Yo tengo mi hijo, que ese mi hijo llora por mí no llora, pero se le muere un gato y llora, mire, que yo lo miro y digo, Dios mío. Pero porque ama a las mascotas, porque las tiene, porque se le agarra cariño, porque está alrededor de la familia. Y ese cordero estaba ahí, se le daba de comer. Pero el día 14, el Señor le da la indicación de lo que tienen que hacer. En la casa donde ellos están, el cordero lo iban a sacrificar. Y al sacrificarlo, le dio las indicaciones de lo que tenían que hacer. Pero ya la familia quería ese cordero, ya le habían agarrado cariño, pero había un mandato. El ángel de la muerte iba a pasar y si ellos no hacían lo que iban a hacer, la muerte iba a penetrar sobre todos los primogénitos que estaban ahí. Entonces el cordero, ellos vinieron y lo sacrificaron, agarraron la sangre y empezaron a marcar en los marcos de las puertas, en los dintel. Pero es interesante porque cuando hablamos del sacrificio,
dice que tenían que comerse toda la carne. No podían sacar nada de esa casa. ¿Usted se acuerda cuando hablaba de las vírgenes? Que las vírgenes sensatas tenían su lámpara llena de aceite y estaban las 5 insensatas que dice que tenían aceite, pero se les terminó el aceite. Cuando ellas dijeron, danos de ese aceite, ellas dijeron, no podemos darte. Porque lo de Dios no se hereda. ¿Cómo es Dios, verdad? Mire, el pecado lo heredamos. Lo de Dios no se hereda. Una enfermedad es contagiosa y se pega. Una gripe, lo que sea. El pecado se pegó así. Pero el sacrificio del Señor no es igual a eso, sino que el sacrificio del Señor es para cada uno de nosotros. Si usted está enfermo y yo me tomo la pastilla, usted va a seguir enfermo. Por eso es que cuando el Cordero o Cristo murió, murió por todos. Pero cada uno es responsable de aceptarlo y tomar ese sacrificio para mí. Cuando Él murió, murió por todos. Mire, el pecado entró por un solo hombre y por ese hombre la muerte a todos. Pero Cristo viene y muere por todos los pecados de cada uno de nosotros. Grande es el Señor. Yo he creído en lo que Jesucristo hizo, pero eso me sirve a mí. A mis papás no les sirve. Ellos tienen que tomar la decisión de vivir para el Señor y demostrarlo. Porque el pecado fue así. Dios llegó a cada uno de nosotros. Es por eso que usted a sus hijos no le puede heredar la salvación, porque no se puede. Usted los puede educar y estamos llamados a eso. Uno de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel era eso: mira que te mando, que esas palabras las escribas aquí, y empezó al andar, que se las digas a tus hijos. Era un estilo de vida, poderles enseñar la palabra del Señor. Por eso es que vemos una sociedad hoy corrompida. ¿Por qué? Porque los principios se brincaron. Hoy en día mucha gente no sabe nada de lo que estamos hablando. Cuando Dios preparó el plan de la salvación. Y es aquí donde vemos cómo Dios empieza a revelarse al pueblo. ¿Por qué? Porque esto era la Pascua, y en la Pascua se mataba un cordero. Y eso lo establecieron todos los años, todos los años. Cuando usted hace algo todos los años, muchas veces pueda que usted pierda el sentido de lo que usted está haciendo. Y se vuelve algo como una rutina, y ya no es, y pierde el sentido de lo que Dios quería enseñarles. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando para Dios poderlo sacar de Egipto fue necesario que un cordero por familia fuera sacrificado. Y cuando el ángel de la muerte empezó y llegó a la primera casa y miró la sangre. Cuando miró la sangre dijo: ahí hay alguien que murió, porque ahí está la sangre. Ahí no entro. Y empezó a pasar y a pasar. Pero cuando llegó donde los animales, que eran de los egipcios, todo primogénito empezó a morir. Dice que se oyó un gran llanto y un gran clamor, porque el juicio de Dios había llegado. ¿Sobre quién? Sobre los egipcios. Sobre aquellos que creyeron con fe y pusieron en los marcos la sangre de un cordero inocente, pues pasó de largo.
Pascua, eso significa que pasó de largo. Pero todo ese sacrificio, todos esos ritos que el pueblo de Israel hacía, no quitaban el pecado de aquel que lo ofrecía. Los sacerdotes se presentaban con la sangre, primero de un cordero para el pecado de ellos y otro para el pecado del pueblo. Pero el sacerdote se presentaba y entraba. Pero una vez al año podía entrar hasta el lugar santísimo, porque Dios les estableció un tabernáculo y en el tabernáculo estaba dividido en el lugar santo y en el lugar santísimo. Estaban los atrios. Pero en el lugar santo era donde se presentaban todos los días los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ahí había un montón de ritos. Se hablaba del candelero, se hablaba de la mesa de los panes. Pero ahí a diario entraban los sacerdotes para poder darle mantenimiento. Pero al lugar santísimo una vez al año. Y cuando el sacerdote entraba ahí, entraba con un temor. ¿Por qué? Porque ahí adentro estaba el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Y cuando el sacerdote se presentaba y no sabía o presentaba algo extraño, automáticamente moría. Por eso el sacerdote entraba con un temor al lugar santísimo. Era la presencia de Dios ahí mismo. Dice que habían 2 querubines. Eso era la presencia de Dios ahí en el lugar santísimo. Dios está revelándosele gradualmente al pueblo. Pero el sacrificio de esos animales no podía quitar el pecado de los que hacían el sacrificio. Simplemente lo expiaba, les quitaba la culpa. La culpa que tenía que caer sobre ellos caía sobre el animal. Pero decía que tenía que ser perfecto, sin defecto. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 1, para que nos demos cuenta dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Los sacerdotes tenían que sacrificar un cordero por sus pecados y por el pueblo. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. En el monte Sinaí Dios hizo un pacto. Y todas las ordenanzas que le dio, las leyes que le dio, eran en común acuerdo con ellos. ¿Cuál era el común acuerdo? Que ellos tenían que vivir de acuerdo a las ordenanzas de él. Un pacto es de 2, pero si uno lo rompe, automáticamente el pacto se quiebra. Pero el pacto es de 2. Cuando usted se va a casar, usted hace un pacto con su esposa delante de Dios. Y usted espera que ella cumpla el pacto. Y usted tiene que cumplir el pacto. Porque si usted lo rompe, automáticamente usted se desliga. ¿Por qué? Porque rompió el pacto. El pueblo de Israel rompió el pacto. No podía vivirlo. Por eso es que cuando ellos se sacrificaban, traían a memoria los pecados simplemente. Porque no podían vivir lo que Dios demandaba. Cuando Dios les da la ley, dice la Biblia, Pablo hablando, que es perfecta. La ley salva, pero usted no puede vivirla. Ese es el problema. Porque nadie puede vivir la ley. Pero la ley, cuando decimos la ley es perfecta, porque la ley habla de quién es Dios, qué es lo que Dios demanda, cómo es Él, su santidad.
pero el hombre no puede vivirlo. Pablo dice, porque la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque la ley dice, no robarás. Él no se había dado cuenta que robar era pecado, pero la ley le dijo que robar era pecado y empezó él a darse cuenta que no podía vivir lo que la ley decía. Por eso es que la ley nos salva. Nos salva, ¿por qué? Porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Pablo dice, encuentro una ley en mis miembros que me arrastra a hacer lo malo. Yo, queriendo hacer el bien, encuentro una ley que me arrastra a hacer lo malo. Pablo está hablando de la naturaleza del hombre caído. Por eso dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo así podemos vivir como Dios quiere que vivamos. No hay otra manera. Usted no puede. Fue necesario que apareciera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la sangre de los machos no había manera de que pudiera limpiar el pecado. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ir a Lucas capítulo 27. Lucas capítulo 22, versículo 7. Lo que vamos a leer aquí, los judíos están celebrando la Pascua. Miles de años después, están celebrando la Pascua. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparaos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado ahí. Fueron pues y hallaron como le habían dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y él les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lo que Lucas está hablando aquí, para nosotros no es familiar, pero para ellos está claro el mensaje. Que ellos no lo hayan querido ver es muy aparte. Pero acuérdese que la mayoría de los que están aquí eran maestros del Antiguo Testamento. Lo que ellos tenían era eso. Lo que nosotros estamos leyendo, ellos no sabían nada porque se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Ellos no sabían. Lo que ellos tenían, por lo que ellos se regulaban, era por el Pentateuco, los profetas, todo el Antiguo Testamento, era lo que ellos manejaban. Y eso es lo que está hablando de Jesús. Por eso cuando Juan el Bautista dice, y le preguntan los escribas y los fariseos, le dice, ¿eres tú el Mesías? Y él dice, no. ¿Eres tú Elías? Y él dice, no. Yo soy simplemente una voz que clama en el desierto. Isaías habló de mí. Lo que Juan está diciendo está escrito, la palabra de Dios dice de mí. Abran los ojos, pónganse atentos. ¿Por qué? Porque todo el cumplimiento de la Biblia va como Dios lo estableció.
Dios hizo una promesa miles de años atrás en Génesis y vemos que aquí, miles de años, la palabra está siendo exacta en lo que prometió. Y aquí Lucas está escribiendo de esa fiesta que se celebraba muchos años atrás y que los judíos la conocían bien, la Pascua. Y era necesario que muriera un cordero. Cuando él se presenta y él les dice a los discípulos todo lo que él va a padecer, es necesario que yo muera. Es necesario que yo sea sacrificado, pero ellos no escucharon. Y aquí él mismo les está diciendo, era la fiesta de la Pascua. Eso le llevaba a acordarse de cómo Dios los había librado a generaciones atrás de la esclavitud de Egipto. Porque la Pascua se celebraba y eso conmemoraba que el pueblo de Israel había sido libre literalmente de la esclavitud de Egipto. Ahora aquí el pecado del hombre necesitaba que apareciera alguien que cumpliera con todo lo que Dios demandaba de ese sacrificio. Por eso dice que buscó a alguien que no tuviera pecado y no halló a nadie. Cuando la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ahí involucra a toda la persona que usted piensa. Ahí está hasta María. Porque todo aquel que es descendiente o simiente de un hombre, automáticamente el pecado está por herencia. Fue por eso que cuando se presenta Jesús como la simiente de la mujer, es el único en quien se cumple la profecía. Porque en Lucas, cuando el ángel se le aparece a María y le dice que va a quedar embarazada, dice ella, pero ¿y cómo si yo no conozco varón? O sea, yo soy una virgen. Entonces ahí aparece y le dice, porque el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Jesús, el Salvador del mundo. No tuvo que ver nada ningún hombre. Es ahí, por eso se cumple de la simiente de la mujer, Jesús, el único que es de la simiente de la mujer. La profecía fue allá, se cumple aquí en Lucas, cuando el ángel se le aparece a María. De ahí Juan, cuando lo mira 30 años después lo mira y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el único. Y aquí en la Pascua les quiere dejar claro, porque precisamente los corderos que se mataban eran al atardecer. Cómo Jesús empezó a entrar y a ser tipo de aquello que era una sombra y empezó a tomar vida en Jesús. ¿Por qué? Porque Él era perfecto. Él era el único que cumplía los requisitos. Primero, era hombre igual que usted, igual que yo. Por eso dice, nosotros creemos en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero creemos que Dios se hizo hombre. Por eso es que cuando la gente habla de Jesucristo, aceptan cualquier cosa, que es un profeta, pero que es Dios entre los hombres, no lo aceptan. Y eso entre muchas religiones o muchas sectas que se han levantado, ellos creen en Jehová y dicen no hay ningún problema esto, pero cuando usted habla de que Jesús era Dios entre los hombres, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque de eso se encarga Satanás. Porque el único camino para llegar al cielo es a través de Jesús. Los testigos de Jehová dicen que él fue un profeta más. Pero que él es Dios, no. Pero cuando vemos a él en la Biblia, nos damos cuenta que él era Dios. 100% Dios y 100% hombre. Por eso cuando la gente lo miraba y decía, el Hijo del Hombre, porque él era de la misma naturaleza de nosotros. Por eso fue tentado por el diablo. Pero
La diferencia era que era sin pecado. De la misma especie como nosotros, sin pecado. Por eso Él cumplía los requisitos para poder llevarse el pecado de toda la humanidad. Así como el pecado entró por un hombre, la salvación entró por otro hombre. El primer Adán falló, el segundo Adán, hablando de Jesucristo, venció a las potestades y las exhibió públicamente, dice el libro de Colosenses, hablando Pablo. Las exhibió en el Calvario, públicamente. Entonces, esa Pascua que Lucas está hablando era diferente a todas las Pascuas. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba a punto de llegar a la cruz. Y el sacrificio que él iba a hacer era suficiente para que no se volvieran a hacer más sacrificios. Era suficiente. Vamos a ir. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice Primera de Corintios capítulo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esto es Pablo escribiéndole a los Corintios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Corintios 15, 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando Dios le dijo a Moisés los detalles de cómo tenía que ser el cordero, que en el día 10 tenía que ser llevado a la casa y el día 14 tenían que sacrificarlo, Jesucristo vino y habitó entre nosotros, entre ellos en ese momento. Como el cordero empezó a vivir con ellos 3 años y medio. Empezó él a caminar con sus discípulos y a predicarle a la gente. Así como aquel cordero que vivía en casa, Cristo vino a vivir aquí y se hizo presente para que nosotros lo pudiéramos ver. Ese cordero era el cordero que iba a pagar el precio por usted y por mí, siendo inocente. Fue ahí donde en esa misma reunión que está teniendo, estaba Judas y los 12, estaban los 12 incluyendo Judas, y le dijo, uno de ustedes me va a entregar. Nadie sabía quién era, Judas sí sabía, pero Judas se había escondido bien. Por eso la hipocresía religiosa está ahí en Judas. Judas engañó a todo el mundo, pero a Dios no. Se engañó él, pero a Dios no lo engañó, y a todos los que estaban alrededor de él, pero a Dios no lo engañó. ¿Verdad? Porque tenemos que darnos cuenta que Dios nos está viendo. Y si nos engañamos nosotros mismos. Porque Dios no quiere gente perfecta, porque nosotros no somos perfectos, pero Dios sí quiere que nosotros reconozcamos que nos equivocamos y que empecemos a vivir una vida que le agrada a Él. Pero eso no se puede a menos de que yo no haga real o que no tome vida todo lo que Él hizo por mí. Aceptar eso con fe y automáticamente el Espíritu Santo viene en mi vida y empiezo a vivir una vida que le agrada a Dios. Pero eso es algo que nosotros tenemos que cultivar. La puerta se abrió.
las puertas de la cárcel se abrieron. Con el sacrificio en Egipto, las puertas de la esclavitud se soltaron. Con el sacrificio en el Calvario, el pecado ya no se enseñorea más de aquel que reconoce que Jesucristo murió por él. ¿Por qué? Porque él vino a abrir la puerta. En la cárcel donde estábamos presos por el pecado, él vino y la abrió. Usted tiene la opción de decir, me quedo aquí o salgo. Esto es lo que mucha gente le cuesta entender, y hay mucha gente que predica que el hombre no puede decidir. Pero dice la Biblia que sí puede decidir el hombre. Cuando ustedes se acuerdan del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo estaba muerto. Estaba muerto. Pero, dice él, pero volví en sí. Y dijo, pero en la casa de mi padre, y empezó él a acordarse y decidió volver al Padre. O sea que tomó decisiones. O sea, nosotros estamos muertos espiritualmente, sí, pero a través de la palabra y escuchando la palabra de Dios, es que viene la fe. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es lo que estamos predicando hoy aquí. Porque así como el pecado trajo las tres consecuencias, Cristo vino a darnos vida y a darnos vida, vida eterna. Por eso todo aquel que rechaza ese sacrificio, ya no hay más sacrificio. Es el único. No hay. Por eso cuando el libro de los Hebreos habla de ay de aquel que pisoteara la sangre del cordero. ¿Por qué? Porque ya no hay otro sacrificio. Él es el único. No busque porque no hay. No hay otro camino para poder llegar al cielo. Jesucristo fue el único. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Vivir como Él quiere que vivamos. Porque Él vino a eso mismo. Dice que Él vino a quitarle el poder al que tenía. Porque Adán le había entregado en las manos a Satanás todo. Pero Jesucristo vino a eso, a rescatarnos. Pero eso es muy personal de cada quien. Por eso las indicaciones eran específicas. La carne del cordero no podía salir de casa. Era ahí. Es personal cada quien. La muerte de Jesús es para cada uno de aquel que la quiera. Porque Él es el único que puede quitarnos la culpa que arrastramos del pasado. Él es el único. Por eso Pablo dijo, mirando para adelante, o sea, puesto los ojos en Jesucristo, viendo allá. Lo que quedó atrás se quedó atrás. Porque el diablo es especialista en eso. Hay gente que no puede vivir con la culpa, porque el pecado trae culpa. Pero la sangre de Cristo vino a limpiarnos de esa culpa. Es la única manera. Es por eso que usted mira a una persona que hizo barbaridades. Usted mira a Pablo levantando las manos y hablando de un Dios que lo perdonó. Porque Pablo, la historia dice que Pablo arrastraba a la gente. Dice que él dio consentimiento cuando estaba matando a Esteban. ¿Usted cree que se puede vivir? Porque él mismo dice que él hizo que la gente blasfemara. Cuando él dice eso, que él hizo que la gente blasfemara el nombre del Señor, y esa gente automáticamente estaban en el proceso de vida o muerte, y esa gente negando al Señor, muchos de ellos murieron y fueron directitos al infierno. Toda esa culpa no se puede. Fue necesario que Jesucristo se le apareciera rumbo a Damasco y su vida cambió. Y entendió que su pecado había sido limpiado. Y él se sentía libre. Por eso es que nos sentimos libres nosotros. Lo que quedó atrás, lo hicimos. Las consecuencias las vamos a pagar o las estamos pagando. Pero la paz de Dios está en nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí. Gracias por tu amor, por tu misericordia.
Gracias porque ese sacrificio no fue en vano, Señor. Aquí hay un pueblo en esta mañana que reconoce que tú pagaste un precio muy grande por nosotros. Y te queremos dar las gracias, Señor. Esperemos que aquellos que nos han escuchado, Señor, a través de las redes sociales, o de alguna manera como la palabra llegue, que pueda hacer efecto y que puedan reconocer que tú eres el único camino para poder llegar al cielo, que tú eres el único que quitas el pecado del mundo. No hay ninguna otra manera. Aunque la busquen en cualquier otro lado, no hay ninguna otra manera. Solo cuando quitas el pecado del mundo o el pecado de nuestras vidas, nuestra vida es plena. Nos encontramos porque la enemistad se rompió y te podemos ver cara a cara, porque tú abriste el camino para llegar al Padre. Dice que el velo se rompió y podemos entrar directamente a la presencia del Padre por tu sacrificio. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos, Señor.